Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Amados hermanos, hace 3 años yo estaba en una cama de un hospital con un pronóstico totalmente mortal. Los que se dieron cuenta y se unieron al clamor de nuestra familia, porque el pronóstico era que yo pues no iba a vivir, y si vivía iba a quedar postrada en una cama o iba a quedar como un vegetal. El diagnóstico que los neurólogos me dieron era una encefalomielitis óptica. No son lenguas, hermanos, así se llama la enfermedad ingrata. Encefalomielitis óptica. Yo tenía en las resonancias magnéticas se podían ver 7 lesiones en mi cerebro, una lesión en mi tallo cerebral, una inflamación en mi columna, a nivel de las vértebras cervicales y lumbares, las cuales me dejaron paralítica completamente y postrada en una cama, usando pañales desechables y con una sonda también. Totalmente mis piernas paralizadas, sin tonicidad muscular, sin motricidad, sin sensibilidad, y mis músculos atrofiados completamente, que cuando me agarraban las piernas y las tomaban, estaban así flácidas completamente. Y hermano, salí así del hospital. Después de estar 12 días postrada en la cama, me sacaron del hospital y llegué en esa condición a mi casa. Mi esposo se convirtió en mi enfermero. Él me bañaba, él me cambiaba, él me aseaba. Pero hermanos, después de 45 años de yo estar en una vida activa, siendo mamá de 3 hijos, siendo esposa, siendo dentista, trabajando y sirviéndole al Señor también, llegó ese momento a mi vida donde empecé a preguntarle al Señor: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué en ese momento de mi vida? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no en otro instante? ¿Y por qué no a otras personas? ¿Por qué a mí, que había servido al Señor prácticamente toda mi vida, hermanos? Si yo nací en la iglesia, pues casi nazco debajo de la banca, porque ahí le agarraron los dolores a mi mamá. Y serví al Señor desde chiquita. A los 13 años yo comencé a dar clases en escuela dominical, comencé a involucrarme en los diferentes ministerios de la iglesia. Y si no habían ministerios, yo me los inventaba, hermanos, pero yo quería servir al Señor. Y así crecí, y después me casé, y cuando me vengo a casar me caso con un pastor también. Total de que no me podía librar, ¿verdad? No me libré. El Señor permitió que así, y así, mire, y empezamos a hacer equipo con mi esposo y empezamos a servir juntos al Señor. Después nació nuestro primer hijo, después el segundo, después el tercero, y armamos equipo también y empezamos a servir juntos al Señor. Pero a mis 45 años caigo con esta enfermedad, la cual me dejó en el suelo, hermanos, y mi mundo se me cayó. Mi mundo se me cayó porque de estar activa, porque yo a veces quería hasta agregarle horas al día, porque no me terminaba de hacer toda la lista que tenía que hacer todo el día, y llegar de repente a caer en no poder hacer absolutamente nada, hermanos. Eso es lo más terrible. Depender de otros aún para lavarme los dientes. Yo no podía hacer nada porque mi mundo se me vino abajo, hermanos. Pero hermanos, el Señor permitió
que esta tribulación, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Las tribulaciones son leves, son momentáneas comparadas con la grandiosa oportunidad que vamos a tener de estar juntos en el cielo. Aleluya. Pero permitió el Señor que me llegara esta condición a mi vida y que me dejara sin nada, porque Él quería enseñarme que Él debe ser mi todo, que Él quiere ser mi todo. En todo momento, en todo lugar, en cualquier situación, el Señor debe ser nuestro todo. Así que, hermano, aleluya, si usted en esta mañana se siente que no es nada, que no tiene nada, alégrese, porque el Señor es su todo y el Señor quiere enseñarnos esa gran verdad. Aleluya. Pero, hermanos, la palabra del Señor cobra vida en nuestros corazones en momentos difíciles. Por eso es necesario que nosotros escudriñemos y devoremos la palabra del Señor, porque en un momento determinado nos va a llegar a alimentar, nos va a llegar a nutrir cuando nosotros lo necesitemos. Mire, la palabra del Señor en esta mañana nos ha dicho: Jehová te pastoreará. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice, hermanos? ¿Y cuándo es siempre? ¿Cuándo es siempre? Siempre es siempre, hermanos, ¿verdad? No tiene inicio, no tiene final, no tiene condición. Porque aún en los momentos difíciles, el Señor quiere ser nuestro pastor. Cuando estamos alegres, el Señor quiere ser nuestro pastor. Cuando hay abundancia en la casa, el Señor es nuestro pastor. Cuando hay escasez en la casa, el Señor es nuestro pastor también. En todo momento el Señor es nuestro pastor. Y mire qué curioso que a veces nosotros nos confiamos. No, si yo me sé el Salmo 23 donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando viene el momento difícil, se nos olvida. Se nos olvida que lo hemos hasta enseñado quizás. Lo hemos predicado. No lo hemos memorizado. Pero, hermanos, esto no solamente es para tenerlo en la memoria, esto es para tenerlo en el corazón, esto es para tenerlo en la vida práctica. Cuando llega el momento de necesidad, Jehová es nuestro pastor, aleluya. Y Él quiere ser nuestro pastor. Él quiere ser nuestro pastor. Que Él sea el pastor de pastores no quiere decir que está siendo tu pastor. Porque eso tú tienes que darle la oportunidad al Señor, que Él te pastoree. Miren, hermanos, esta verdad que estamos hablando acá es la que se me hizo en el momento de más necesidad, allí en la cama del hospital. Yo recuerdo que en una madrugada yo ya estaba paralítica. De hecho, ya no sentía mis piernas y ya tenía la sonda y tenía con pañales y todo, me llegaban a cambiar. Y yo estaba en la madrugada, me desperté porque no podía conciliar muy bien el sueño. Recuerdo que mi esposo estaba en una camilla así cerca cuidándome y bueno, él dormía, pero dormía por mí también porque yo no podía dormir, hermanos. Y miren, el Señor me visitó en esa madrugada. Yo recuerdo que me desperté y empecé a sentir como el Señor estaba hablándome, estaba abrazándome. Y yo le decía: Mario, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Y él como que sí, verdad, estaba, pero a él le daba el sustento, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero el Señor nos visitó, hermanos. Y yo recuerdo que el Señor... No hubo relámpagos, no hubo truenos, no hubo una voz audible que me hablara y que yo la pudiera escuchar con estos oídos físicos, pero mi corazón sabía que el Señor estaba conmigo y el Señor me animaba y me decía: Roxana, tú no vas a quedar postrada en esta cama, tú vas a volver a caminar y vas a volver a caminar, pero no van a ser tus pasos, sino que van a ser los míos, porque yo te voy a enseñar los pasos que debes dar. Yo me animé, hermanos, y yo dije: gloria a Dios, yo voy a salir caminando de este hospital, yo voy a salir corriendo y yo le voy a decir a los doctores quién es el Señor. Pero, hermanos,
no salí corriendo. Eso era lo que yo quería. Eso era lo que mi alma y mi cuerpo anhelaban. Pero las cosas no suceden como nosotros queremos. Las cosas suceden como el Señor quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere que sucedan. Y esa es la fe, esa es la esperanza que el creyente debe de tener, que Jehová es nuestro pastor y no importa lo que pase, estamos en sus manos y fuera de sus manos nada ni nadie, aleluya, va a poder hacer otra cosa que no sea la voluntad de Él. Aleluya. Y yo recuerdo, hermanos, que yo estando en esa madrugada, yo recordé muchas de las ocasiones en que yo había predicado, yo había enseñado. Y recordé como las poderosas palabras del rey David en uno de sus salmos, donde dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los sabios y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y alabemos aún a su nombre, porque busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. Miren qué tremendo, hermanos. Cómo es que el Señor nos enseña a través de su palabra y Él nos prepara para que atravesemos ese valle difícil. Porque dice también el Salmo 23 que vamos a atravesar valles de sombra de muerte, pero que no temeremos porque el Señor va a estar con nosotros. El Señor dijo en su palabra, no nos dijo que no íbamos a pasar por ese valle de sombra. El Señor dijo que aunque pasemos por ese valle, su presencia irá con nosotros. Aleluya. Algunos valles son las enfermedades. Algunos valles de sombra son las dificultades familiares. Algunas sombras de valles de sombra de muerte, como dice su palabra. Algunos desiertos son la escasez económica en las casas, en las bolsas, en las neveras, en el refrigerador. Hay escasez. Puede ser que ese sea tu valle. Situaciones legales, situaciones familiares, situaciones que nosotros no entendemos por qué estamos pasando por ese valle. Y la iglesia no tiene la respuesta para cada una de esas necesidades, para cada una de esas situaciones, pero conocemos quién tiene la respuesta. Y la respuesta es quien está aquí con nosotros en esta mañana. La respuesta a cualquier necesidad se llama Jesucristo, el pastor de los pastores. Jehová, quien quiere pastorear nuestra alma. Él es, hermanos, Él es la razón de estar aquí en esta mañana. La razón por la que nos hemos congregado es su nombre. Y qué poderoso saber que ese Dios del que hemos estado cantando, a quien hemos estado alabando, ese Rey del universo, ese al que coronaron con espinas y se hizo rey por siempre. Él es el Rey que en esta mañana, antes que nosotros nos despertáramos, Él estaba ahí junto a nosotros. Y cuando nuestros ojos se abrieron, el Señor ya estaba ahí, porque Él es nuestro pastor y Él quiere pastorearnos siempre, dice su palabra. Aleluya. Pero no solamente dice la palabra del Señor que Él nos quiere pastorear, sino también dice la palabra del Señor que hemos leído en Isaías 58. Dice que en la sequía Él va a saciar nuestra alma. ¿Qué es saciar, hermanos? ¿Qué es saciar? Mira, cuando nosotros tenemos sed, ¿qué hacemos, hermano?
tomamos agua, ¿verdad? Cuando tenemos sed, tomamos nuestra botellita, nuestro vasito, ¿verdad? Con agua y tomamos. Pero si nosotros nos acercamos el vasito con agua y tomamos un poquito, eso no es saciar. Eso no es saciar. Eso nomás le llega a la boquita, ¿verdad? Y le calma en un ratito, pero no le sacia la sed. Y el Señor no quiere quedarse nada más remojando, ¿verdad? Que lo conozcamos un poquito. Él quiere saciar, dice la palabra del Señor. Quiere saciar la sed que tiene nuestra alma. Que muchas veces hemos quizás buscado en otra fuente. Pero quien quiere saciar nuestra alma se llama Jesucristo. El único que es capaz, óigame bien, el único que es capaz, como dice, saciar nuestra sequía. A veces nosotros decimos, pero es que no entiendo por qué yo oro y no sucede nada. Hermano, pero es que quizás no estamos orando y no nos estamos metiendo en la superficie del río de Dios. Nos estamos conformando muchas veces con mojarnos los pies nada más. Y el Espíritu Santo nos llama para que nosotros nos sumerjamos en su presencia. Porque ahí vamos a encontrar esa satisfacción que tiene nuestra alma. Y dice también, fíjese, esta palabra preciosa. Dice que Jehová quiere pastorearnos siempre. Jehová me pastoreará siempre. En la sequía, dice, saciará tu alma. Pero también dice, dará vigor a tus huesos. ¿Qué es vigor, hermanos? ¿Qué es vigor? Vigor es fuerza, energía. Es esa fuerza que nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A movilizarnos. Sin esa fuerza, sin esa energía, nosotros no pudiéramos movilizarnos. Y dice la palabra del Señor, miren qué tremendo. Él va a dar vigor, va a dar fuerza, energía a nuestros huesos. Fíjense, hermanos, que después que yo llegué a la casa y me llevaron en silla de ruedas, mi esposo tuvo que habilitar la casa porque como ya en la silla de ruedas yo no podía pues movilizarme, ¿verdad? Él quitó unas puertas, él improvisó un baño fuera de la casa porque no podía bañarme yo, ya tenían que sentarme para ayudarme a bañar. Bueno, hubo un cambio tremendo que hubo en la casa y bueno, pero teníamos que pensar qué hacer. El doctor fue bien detallista con mi mamá y con mi esposo, lo llamó aparte y le dijo, señora, le dijo a mi mamá, prepárese porque desde hoy en adelante su hija la va a necesitar más que nunca, le dijo, porque ella va a depender completamente de usted. Si no contratan a alguien para que le esté ayudando, usted va a tener que ayudarle, dice, porque su esposo, o sea, mi esposo, ¿verdad? Él es joven, le dijo, son una pareja joven, y nos vio jóvenes, gracias a Dios. El doctor se lo reveló el Señor, ¿verdad? ¿Qué, hermanos? El doctor era un gran ateo, fíjense, qué tremendo. El Señor, el doctor le dijo a mi mamá, mire, le dijo, el esposo se le va a cansar a ella, porque es un trabajo, esto le dijo, de 24 horas y se le va a cansar, se le va a ir, le dijo, y solamente usted le va a quedar, le dijo.
Entonces, con esas palabras, hermanos, pero el deber del doctor era decirle, pues, ¿verdad? A mi mami, porque le dijo, tal vez, le dijo, vuelve a caminar, le dijo. O sea, no le dio esperanzas. Salí con ese pronóstico. Y bueno, al llegar a la casa, mi esposo me fue a inscribir al programa de Funter, donde dan la rehabilitación física a las personas que tienen capacidades especiales. Allí fuimos, hermanos, me inscribió y estuve casi por un año yendo a las terapias todas las semanas, a terapia de rehabilitación y también en hidroterapia, en una piscina, hermanos, que lo ponen a uno a hacer ejercicios dentro del agua caliente. Miren, hermanos, de un momento a otro, mi vida había cambiado. Después de estar yo con mi agenda llena, porque tenía compromisos para predicar en eventos de mujeres dentro del país y de tener mi clínica donde yo le ayudaba a los pastores, a sus familias. Esa era mi vida, mi casa, mis hijos, ayudarlos a ellos y atenderlos. Y de repente, hermanos, estar en una silla de ruedas y mi única alegría era el día jueves que me iban a llevar a esa terapia, porque en ese lugar pasaba todo el día y ya teníamos el grupito, ¿verdad? Ya tenía mis compañeros de piscina, ya tenía mis compañeros de rehabilitación, ya nos conocíamos y era una felicidad, hermanos, tremenda. Era una felicidad que yo nunca pensé que el Señor me iba a llevar a algo como eso, a conocer esa condición de esas personas que también necesitan al Señor y que están olvidadas, ¿verdad?, por la sociedad. Porque miren, hermanos, dentro de ese lugar todos nos considerábamos iguales, porque o llevábamos nuestro bastón o nuestra andadera o nos llevaban en silla de ruedas, pero éramos iguales. Y cuando estábamos dentro de la piscina, yo veía los rostros, ¿verdad?, de las señoras, de los muchachos que estaban también en la misma condición mía. Y al salir, ¿verdad?, de la piscina, todos volvíamos a nuestra realidad, agarrando nuestros bordones, nuestra silla de ruedas. Y por casi un año el Señor me tuvo así. Yo no le reclamo al Señor nada de lo que he vivido. Porque el Señor quería que yo lo conociera a Él de una manera diferente. El Señor quería que yo cambiara mi forma de ver la vida. No que yo estuviera viviendo mal, hermanos. Si los males le llegan a uno, no siempre son castigos del Señor. Nosotros somos los que castigamos a las personas porque decimos, ay, ese algún pecado oculto tiene, decimos. Y nosotros los condenamos. Nosotros como que fuéramos los jueces en esta vida. Y el único juez es Jesucristo. A veces son procesos que el Señor permite que nosotros como sus hijos pasemos, porque Él quiere enseñarnos a que vivamos diferente. Como les digo, no es que yo estuviera viviendo mal, no es que yo estuviera haciendo mal las cosas, que muchas veces el enemigo trata de meterle a uno eso en la cabeza y la batalla empieza en la mente y media vez uno agarra eso que el enemigo le dice a uno, ya perdió. Primero uno debe de saber cómo pelear esa batalla de la mente, hermanos. Porque el fisiatra que me revisó ahí en Funter, que me hizo el diagnóstico, me dijo, no, primero tiene que pasar, me dijo, por una terapia psicológica, me dijo. Pero ¿y por qué? Le digo yo. Pues porque tiene que entender lo que le está pasando. Y yo entiendo, le dije, lo que me está pasando. Pero es que usted debe de tener, para que le den terapias, para que le den ánimos de hacer los ejercicios. Si yo lo que más quiero es hacer ejercicios para estar bien, le dije yo. Pero hermanos, eso no es la condición de todos.
Hay personas que pasan años y años luchando con depresiones porque se sienten inútiles. Y hermano, yo comencé a hacer esa terapia y también le dije a mi esposo que había una amiga de la familia, una chica del ministerio en el que el Señor nos tiene, que ella es fisioterapista. Y ella se ofreció a estar llegando a la casa y llegaba todos los días, hermano, todos los días llegaba esta chica a darme las terapias también, aparte de las que recibía yo en Funter. Ella llegaba y me ayudaba. Pasábamos horas, hermanos. Mis primeras terapias, como yo quedé como bebé, tuve que aprender a caminar nuevamente y empecé a aprender a gatear. Esas eran mis primeras terapias. Sudaba, lloraba y en el piso, hermanos. Después de varios meses, de varios días, ya la fisioterapista me dijo: Roxana, ya es tiempo que empeces a tratar de ponerte de pie. Hermano, yo lloraba porque como perdí el equilibrio también, ¿verdad? Y me sentía insegura y no tenía fuerza en mis piernas. Yo recuerdo el primer día que logré ponerme de pie. Y temblaba. A los meses la fisioterapista me dijo, luego de trabajar bastante en los ejercicios, la terapista me dijo: ya es tiempo, Roxana, que des tu primer paso, me dijo. Pero para dar el primer paso tenemos que pedir ayuda. Y llamó a mi hijo mayor que estaba ahí cerca de mí. Le dijo: Marito, vení, ponete frente a tu mamá, que ella va a dar su primer paso ahora. Llegó corriendo Marito y me extendió sus brazos, hermanos, y yo, su mamá, ¿verdad? Estaba frente a él y empezaron a pasar escenas en mi mente de cuando yo había enseñado a caminar a mis 3 hijos. Y hoy estaba la mamá frente al hijo que no podía ni siquiera dar un paso. Empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a decir: no puedo, porque tenía miedo, porque tenía frustración, porque no entendía por qué estaba pasando esta situación. Pero hermanos, la promesa y la palabra que yo recibí del Señor en el hospital fue que yo no iba a quedar postrada, fue que yo me iba a levantar, fue que yo iba a volver a caminar. Y en ese día yo di mi primer paso, luego di mi segundo paso, mi tercer paso, mi cuarto paso, y a partir de ese momento no he vuelto a caminar y no dejo de caminar, porque es Jehová quien da vigor a mis huesos, quien me da la fuerza para seguir adelante. Y no solamente la fuerza física, Él es mi sustento, Él es mi Dios. He conocido, aleluya, a Jehová Rafa, a Jehová nuestro Dios, el Dios que se adora, el Dios que se alaba en la iglesia Canaán. Es Jehová nuestro pastor y Él te quiere pastorear, no solo hoy, no solo mañana. Él nos quiere pastorear siempre, aleluya. Ese es el Dios, aleluya, en quien hemos depositado nuestras manos. El Dios del universo, aleluya, aleluya. El que se levanta todos los días a nuestro favor. Oh, Rabasaya Landa ya Alabasaya la. Oh, hermanos, no nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado al creer en el Dios del universo. No nos hemos equivocado a darle nuestra vida a aquel que es nuestro pastor. Podrán venir personas a decirte lo contrario, pero tú tienes que conocer quién es Jehová, tu pastor. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Porque dice su palabra que Él
quiere dar vigor a nuestros huesos. Pero como les digo, no solo es nuestro cuerpo físico. Porque si bien es cierto, el Señor me llevó a conocer esa parálisis física. He conocido personas que tienen una salud física increíble, pero que sus corazones están paralíticos, están atrofiados, imposibilitados totalmente. El enemigo los tiene paralíticos porque han cedido sus corazones a la fuente equivocada. Personas que no son capaces de perdonar, personas que no son capaces de ser agradecidas, personas que creen que pueden salir adelante por ellos mismos. Todas esas son situaciones que nos paralizan a nosotros como seres humanos a seguir adelante y vivir una vida de acuerdo a como el Señor quiere que nosotros vivamos. Conocer al Señor, mis amados hermanos, es lo más maravilloso. El Señor me ha permitido conocer diferentes estaciones en mi vida. He trabajado, he sido mamá, soy mamá, soy esposa, soy pastora, podría decirle yo un montón de cosas. Pero lo más hermoso que me ha pasado en la vida es conocer a ese Dios del universo, a quien ama mi alma, a quien me ha dado la libertad de poder alabar su nombre. Aunque mi cuerpo sienta que no puede, mi alma se goza y se regocija en la presencia del Señor. Aleluya. Porque la palabra del Señor es real, hermanos. Porque todo lo que nos sucede, todo lo que Dios permite que le suceda al cristiano, no es por gusto. Todo tiene un plan, todo tiene un propósito a los que amamos al Señor, dice la palabra del Señor. Y esto que me sucedió hace 3 años, también tenía su propósito. Mi vida cambió, hermanos. Miren, es cierto, aún estoy peleando porque el milagro que el Señor hizo fue que detuvo el progreso de la enfermedad, porque cuando llegó a nivel de mi cintura se detuvo, porque la encefalomielitis es una enfermedad que va atacando los miembros inferiores y va paralizando para arriba. Todo lo que va tocando lo paraliza y no tiene ya no se puede recuperar lo que llega a paralizar. Entonces el Señor detuvo la enfermedad cuando llegó a mi cintura y me paralizó, ¿verdad? Todo. Entonces salí con ese pronóstico. El Señor me ha dado la fuerza para poder seguir adelante, para hacerle frente a esta situación. Pero los neurólogos me han dicho que tengo que enfrentar las secuelas porque todavía tengo una neuropatía en mis 2 piernas. Tengo que seguir haciendo ejercicios para recuperar fuerza en mi pierna izquierda, que fue la última que se despertó. Enfrento situaciones con mi intestino, con mis esfínteres y todo eso. Pero hermanos, el Señor me dijo que me iba a poner de pie y me puse de pie. Me dijo que iba a caminar y sigo caminando. Y hermanos, todos los días es un milagro que nosotros recibimos de parte del Señor. Que nosotros nos bañemos solitos es un gran milagro, hermano. Ya si no se quiere bañar es cosa suya, pero que puede bañarse, se puede bañar. Y aún eso uno lo puede disfrutar. No hay cosa más bonita que disfrutar la vida que el Señor le da a uno. No importa lo que esté a nuestro alrededor. Aleluya. Pero ¿sabe lo más bonito, hermanos? Es que el Señor en este mismo versículo, porque este versículo el Señor me lo mandó a decir a través de una hermana que
ya está con el Señor, pero ese día llegó a visitarme y me dijo: pastora, yo no le traigo nada, me dijo, porque no puedo traerle nada, pero le traigo una palabra. Y me llevó este versículo anotado en un papelito. Lo leímos, oramos y yo lo guardé. Y en una de esos días, porque imagínense, el Señor me quitó todo lo que yo estaba haciendo, lo que me distraía, ¿verdad?, en la vida. Me dejó para que solamente meditara y estuviera con Él. Porque como no podía hacer otra cosa, hermano, me sentaban y ahí me tenía que quedar, me acostaban y ahí me tenía que quedar. Entonces el Señor me atrajo de esa manera a su presencia. No que así va a ser el Señor con todos, no, hermano, no se preocupe. No se preocupe. El Señor tiene su método con cada uno. Y son diferentes porque todos somos diferentes. Y el Señor nos conoce por nombre, dice la palabra, a cada uno. Pero el Señor me llevó a que estuviera con Él. Y comencé una intimidad, hermanos, con Él, como nunca la había tenido yo en mi vida. Yo había predicado, hermanos, yo había enseñado toda mi vida. Pero llegué a un momento quizás en que ya las cosas salían, ¿verdad? Porque tenían que salir. Pero el Señor quería algo diferente conmigo, porque los tiempos que estamos viviendo son diferentes, hermanos. Los retos que estamos enfrentando en nuestras naciones, en todo lugar, son diferentes, son más desafiantes. Y el Señor quería prepararme porque la guerra iba a ser diferente. Y saben, hermanos, una de las cosas que me pasó fue que como perdí fuerza, ¿verdad?, en mis pies y perdí equilibrio, ya no logré ponerme zapatos de tacón. En otro tiempo hubiera sido, hermanos, me estuvieran viendo con unos zapatos diferentes, ¿verdad?, de esas plataformas tan bonitas que le vi a la hermana allá en la entrada. Y miren, un día de estos le digo yo al Señor: Señor, pues ya no, ya es tiempo, ¿verdad? Ya pasé 3 años este proceso, ya, Señor, ya zapatitos, ¿verdad? ¿Y saben lo que el Señor me dijo? Bueno, me dijo, ¿para qué te estás preparando? No era para la guerra, pues, me dijo. No era que íbamos a pelear juntos. Miren, hermanos, yo me quedo asustada de cómo el Señor trata con cada uno de nosotros. Como les digo, ha sido lo más difícil que he tenido que enfrentar, pero ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Porque ahora conozco al Señor de manera diferente. No porque me enseñaron, no porque lo escuché, sino porque yo conozco quién es Jehová Rafa en mi vida. Aleluya. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Saben qué? El Señor tiene una historia diferente para cada uno de sus hijos. El Señor tiene algo diferente para cada uno de nosotros. Así que no nos conformemos con lo que escuchemos que el Señor hace con los demás. El Señor quiere hacer contigo, con todos nosotros. El Señor quiere darnos a conocer su poder. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.